Hablemos de la operacionalidad que hay que hacer con los trabajadores. Nosotros pensamos que va a haber cambios en el PIB, pero que no van a ser muy fuertes y voy a decir por qué. En el PIB vamos a tener que abrir un campo que se va a llamar claramente, ¿es usted transición, sí o no? Porque si usted es de transición, la planilla pila tiene que seguir operando casi que igual a como opera hoy. Es decir, que lo único que cambiaría era el fondo de solidaridad. Todos ustedes saben que hoy el fondo de solidaridad pensional es del 1% para cuando usted tiene un IBC de 4 salarios mínimos o más y que es de 1.2 si usted tiene más de 16 salarios mínimos, 1.4 más de 17, 1.6 más de 18, 1.8 más de 19 y 2% más de 20. Eso cambia drásticamente a partir del 1 de julio del año entrante, porque acuerde que ese fondo sube del 1 al 1.5 de entradita. Y al que gana más de 7, se le sube también. Al que gana más de 11, se sube enormemente casi al 2.8 y entre comillas, el que gana más de 20 se le sube al 3. Conclusión, eso no sería un cambio en el PILA, sino tendríamos que pensar un cambio en nuestra aplicación. O sea que el 1 de julio del año entrante, la tabla de aportes a Fondo de Solidaridad Pensional sube y por lo tanto el trabajador tendría ya que estar preparado para ese duro golpe. Y digo duro golpe porque pasar del 1 tranquilamente al 2.8, como puede pasar con algunos que hoy ganan menos de 16 y era el 1, pues no va a ser lo va a sentir en el bolsillo. Como empresa ahí no hay cambio. ¿Cuál cambio esperamos en el PILA entonces, don Álvaro? Esperamos en el PILA un campo que se llame transición, porque el de transición tiene que seguir haciendo la planilla como es hoy. Pero el que no es de transición, la planilla automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a romper hasta 2.3 salarios su ingreso base de cotización que reporta en el campo 42 hoy del archivo plano y se lo manda por defecto a Corpensiones. Y el excedente encima de 2.3 se lo manda por defecto al fondo que todos tenemos que tener creado. O sea que, ¿qué esperamos en la planilla pila a partir de julio del año entrante? Que todos tengamos por defecto un fondo. Ganemos el mínimo o no lo ganemos, porque es que usted no puede decir, es que yo gano menos de 2.3, por lo tanto no escojo fondo. Tarde o temprano va a tener horas extras o va a tener un ingreso adicional y lo va a mandar o va a usted a ser dependiente e independiente al tiempo. Eso es posible en toda persona. Tercer cambio que esperamos en el PILA va a ser para los trabajadores independientes. Recuerde, don Álvaro, y eso me sirve para todas las empresas, la cotización de nuestros contratistas OPS. ¿Quiénes son OPS? Los que tienen orden de prestación de servicios. A partir del 1 de julio del año entrante la va a hacer el contratante. ¿Cómo así? Ustedes dirán, quiere decir que todos los que contratamos a una persona por honorarios en labores propias de la empresa, como órdenes de prestación de servicios, tendremos la obligación de cotizar por ellos. Obviamente lo que cotizamos, pues si el personaje gana más de un mínimo, aportaremos mínimo salud y pensión. Si el contrato es menor a un mes, si el contrato es mayor a un mes, lo afiliamos en riesgos y fuera de eso pagamos riesgo, entonces sería salud, pensión y riesgo si es clase 1, 2, 3, porque si es clase 4 y 5, ese plata la asume la empresa. Y cuando le vayamos a pagar al trabajador, le tendremos al trabajador independiente OPS, le descontaremos de los valores que salud y pensión. Entonces supongamos que el personaje pasa una cuenta de cobro por 10 millones de pesos. Ya él no va a tener que presentarme la planilla sobre el 40. Yo soy el que le voy a decir, usted sobre cuánto quiere aportar. Sobre el 40 lo mínimo. ¿Quiere el 50, 60, 70? Le voy a tener que preguntar. Debo aportar por él en su EPS a través muy seguramente de una planilla tipo Y, tipo de cotizante 3 si es salud y pensión, tipo de cotizante 59 si es salud, pensión y riesgo. Hasta ahí usted dice, bueno, medio entendible. La otra situación es que a partir del 1 de julio del año entrante, si el trabajador independiente no trabaja por mes, sino por días, como podría ser en este caso, por ejemplo, este suscrito con Aconter, no solamente y podría ganar en un día menos del mínimo, pues ya en la empresa que me contrate o la empresa que contrata tendrá que cotizar por semanas.
¿Cómo así por semanas a un independiente? Eso nunca lo hemos visto. Entonces, supongamos, don Álvaro, que usted tiene un contratista de prestación de servicios, donde el personaje, por decir algo, le dicta unas clases de equitación, por decir algo, de tenis, y usted le paga 1.000.000 mensual por 4 clases de 250.000. Pues esos honorarios, bueno, siempre y cuando usted sea una empresa de tenis, ¿no? Está haciendo labores propias, usted va a tener que cotizar por él, pero no por días, como lo hacemos hoy, sino por semanas, con una legislación que nos va a hacer en la planilla pila abrir un nuevo tipo de cotizante. Hoy eso ya existe para empresas, es el cotizante 51, pero a partir del 1 de julio del año entrante lo harán en planilla Y las empresas, que se llamará tipo cotizante 3, si es menor de un mes, normalmente. Caja es optativo y tendrán en ese caso que cotizar por semanas una legislación nueva, cotización nueva, que implica, don Álvaro, un cambio en las empresas, donde ya uno empieza a decir, bueno, ¿y eso quién lo va a hacer? ¿El de nómina? ¿Lo va a hacer el de contratación? Voy más bien a buscar una empresa de afiliación colectiva aliada para hacer esa labor. Yo les diría, don Álvaro, prepárese. Y entonces, en esencia, para la respuesta de Álvaro, ¿cuál fue? ¿Cuáles cambios operativos se nos vienen? Cambio en Fondo de Solidaridad Pensional, eso hay que parametrizar la nómina. Dos, cambio en el PILA, donde vamos a tener que crear un campo que se llame de transición, ¿sí o no? Cambios entonces que tendremos que cambiar el software del archivo plano. Cambio en independientes, donde vamos a tener que crear muy seguramente un nuevo tipo de cotizante. Ahí viene entonces el otro elemento. Porque el rompimiento de estar en Colpensión en un fondo no es un mayor problema en el pila, ni es un mayor problema en la empresa, porque usted finalmente lo que hace es en la planilla pila, IBC 10 millones, lo manda y es el operador de información el que lo tiene que romper 2.3 a Colpensiones más de 2.3 para el fondo. Entonces, don Álvaro, cambios que vienen, yo también indicaría que yo debería contarle a los trabajadores, uno, que si usted está en Colpensiones, gana buena plata, cuando digo buena plata, piensa usted en más de 8 salarios mínimos, es posible que si usted es de transición, no lo dude, váyase a Colpensiones, porque le va a salir mucho mejor la pensión en Colpensiones. Eso sí es de transición. Y también que aconseje que si usted está en un proceso de nulidad de la afiliación porque se quería trasladar, aproveche, dada la ventana, para trasladarse sin tener que hacer demanda. Y las demandas que estén en curso, termínenlas con su abogado para que no tenga el inconveniente. Lamentablemente, como le contamos a algunas de nuestras eh, personas del grupo, pues el decreto 1225 nos dijo que 10 años antes, nos dejó a todos los que son mayores de 57 mujeres y 62 hombres por fuera.